propusieron, ¿listo? ¿Qué fue lo que propusieron? El modelo del ADN, ¿listo? Pero imagínense que en la historia muy pocas personas mencionan a una mujer llamada Rosalind Franklin. ¿Por qué? Sabemos que para esa época había como mucho machismo, ¿cierto? Y en la ciencia era muy difícil que una mujer fuese destacada. Pues Rosalind Franklin alcanzó, antes de que ellos hicieran este modelo de ADN, ella fue la que tomó la imagen, la fotografía a lo que es el ADN. Y gracias a esa fotografía fue que Watson y Crick lograron proponer ese modelo en 3D del ADN. ¿Listo? Para que tengamos ahí en cuenta Rosalind Franklin. Listo. Propusieron entonces el modelo del ADN e intentaron explicar el flujo de información genética. ¿Listo? El flujo de información genética mediante el dogma central de la biología molecular. ¿Listo? Listo. Mediante el dogma central de la biología molecular. ¿Listo, mis chicos? Bueno, ¿cómo es que ocurría entonces eso del dogma central de la biología molecular? Teníamos en primer lugar nuestras moléculas funcionales, ¿cierto? La primera, ADN. ¿Cuál más podía yo tener? ARN. ¿Listo? Y luego, ¿cuál era la otra? Proteínas, ¿no? Las proteínas. Muy bien, claro que sí. Las proteínas. ¿Listo? Y vamos a tener a quiénes, a las proteínas. ¿Qué sucedía? El dogma central a mí me hablaba de 3 procesos. ¿Cuáles eran? ¿Quién se acuerda? Transcripción, ¿Listo? Transcripción. No, replicación y traducción. Y traducción, ¿cierto? Muy bien. ¿A qué le suena ese de replicación? Que se Espérame un duplica. segundo. Que se copia a sí ¿Listo? mismo. ¿Que sé qué, perdón? Oh, el celular. Se copia a sí mismo. Que se copia a sí mismo, ¿cierto? Como que algo se duplica. Perfecto, eso es. ¿Quién era el que se copiaba a sí mismo? Por ejemplo, para la mitosis. ¿Quién era? El que se Cromosoma. El cromosoma. Eso. Chicos, ¿me escuchan ahí? Sí, señora. ¿Listo? Entonces me estaban diciendo como que se copia a sí mismo, ¿verdad? ¿Quién era el que se copiaba a sí mismo? Por ejemplo, en la mitosis. El cromosoma. El cromosoma, ¿cierto? Y el cromosoma estaba formado ¿por qué? ¿Por ADN, ARN o proteínas? Por ADN. ADN, ¿cierto? Entonces tenemos el primer proceso, replicación o también conocido como duplicación. Es decir, tengo el material genético, mi ADN normal, y él se va a duplicar con la intención ¿de qué? De generar, está muy chiquito, ¿cierto? Cuéntenme si está chiquito, si alcanzan a ver bien o no, porque Ahí estaba bien, profe. yo no les alcanzo pues a mirar si ustedes están alcanzando a ver bien ahí. Listo, replicación. En este proceso de replicación entonces teníamos que, claramente, las células cuando generan mitosis necesitan duplicar el material genético para poder sacar esa célula hija exactamente igual a la mamá.
¿sí? Entonces, por eso nosotros decíamos, ¿será que si yo cojo y me caigo y me raspo y me queda esa peladura en el brazo, ¿será que mis células se reproducen por meiosis o por mitosis? Meiosis cuando tienen material genético combinado o mitosis cuando es igualito al de la madre. Es decir, a la célula inicial. ¿Cuál sería? Sería mitosis, ¿cierto? Porque Mitosis, yo no, claro, yo no puedo tener una célula acá en mi brazo que tenga la función, no sé, por allá del hígado, ¿cierto? Ya tiene que tener la misma función, por lo tanto va a tener que la misma información genética. Esto por un lado replicación, él se genera solito, listo, para que me dé una nueva célula. Pero hay un proceso que se daba de ADN al ARN. ¿Cómo era que me mostraba en el video? ¿Cómo era que llamaba? Transcripción. La transcripción. Muy bien. La transcripción. Y luego yo creaba este ARN con una finalidad, que me generara proteínas. ¿Y cómo era que llamaba ese proceso? Traducción. Traducción, ¿cierto? Muy parecido, por ejemplo, al inglés, cuando ustedes traducen. Toman algo y lo colocan en su lengua. Asimismo, colocamos acá con la intención de que se pueda leer en el cuerpo. ¿Listo? Es decir, las proteínas son las que se leen en el cuerpo. ¿Listo? Ahí ustedes ven bien, ¿sí? Como Sí, que señora. se ve súper Sí, señora. torcido, no sé. Listo. Entonces, vamos a iniciar con qué es la replicación y para qué es que se utiliza. Entonces, colocamos pues ahí abajito. ¿Qué es la replicación? Colocamos como subtítulo, por favor, replicación. La replicación. ¿Qué es la replicación? Simplemente es un proceso que, ¿qué? ¿Quién me ayuda? Un proceso mediante el cual, ¿qué sucedía? El ADN se duplicaba. El ADN se duplica exactamente, entonces el ADN se duplica. ¿Listo? ¿Con qué propósito se duplica? Con el propósito de que la célula que me vaya a salir tenga la misma información genética. Entonces, proceso mediante el cual el ADN se duplica. ¿Para qué? ¿Para qué? Para mantener esta genética, ¿no? Como que para que se genere la transmisión, cierta información. Que se genere la transmisión de información genética. ¿Listo? ¿Listo? De información genética. Con esto de información genética, ¿qué hablamos? Pues de célula madre a célula hija, es decir, en el proceso de la mitosis. Pilas, probablemente la profesora por ahí les vaya y les busque, les vaya y les ponga en el quiz, no sé, verdadero o falso, la replicación se da en la meiosis. Pilas, ¿listo? Entonces, pendientes, solamente es en la mitosis. ¿Qué características vamos a tener en cuenta para mi replicación? Bueno, vamos a ver entonces, características de la replicación. Características. En primer lugar, vamos a tener entonces, es un proceso semiconservativo. ¿A qué le suena eso de semiconservativo? Cuéntenme. En el cual se mantiene la herencia genética. Perfecto, como que se conserva algo, ¿cierto? Entonces imagínense que yo tengo acá mi ADN, ¿sí? Original, el que yo tengo normalmente, mis células todas igualitas, pero resulta que una de las células se quiere reproducir. ¿Qué va a pasar? Yo voy a tomar que este material genético, que es el original, es el molde, llamamos, se va a dividir en dos. ¿Listo?
Y como él se divide en dos, no puede quedar solo, porque si no, no sería ADN. ¿Qué va a suceder? Le va a llegar la complementaria. ¿Listo? Y de tal manera me quedó el proceso semiconservativo. ¿Qué quiere decir semiconservativo? Que cuando se me generan las hebras, cuando se me replica el ADN, una hebra es antigua y otra hebra es nueva. ¿Listo? ¿Antigua de dónde? De la inicial. ¿Listo? Una hebra antigua y una hebra nueva. ¿Listo? ¿Claro es lo que es semiconservativo? Chicos, Sí, ¿se señora. Sí, durmieron? señora. Sí, No, no, señora. no, dormir. Sí, sí entendimos o sí nos dormimos. ¿Cómo fue? Sí entendimos. Bueno, listo. ¿Qué más podemos tener entonces acá rápidamente? No debe ser que al final la profe nos haga un quiz, por ejemplo. A ver cuán pendientes estamos. Entonces, en segundo lugar, el ADN se va a replicar en una zona que se llama como horquilla de replicación. Entonces colocamos acá el inicio de la replicación. ¿Listo? Se da en la horquilla de replicación. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que para que se genere la replicación tiene que abrirse como una bolsita, un espacio, una horquilla. Es decir, si yo tengo todo mi material genético así súper, súper, súper condensado, ¿será que ahí puede haber replicación? ¿Será que habrá espacio para que ocurra la replicación ahí tan enredado? No. Para nada, ¿cierto? ¿Cómo lo van a hacer? No se puede. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a coger y mi ADN va a habilitar un espacio que genere lo suficiente para qué, o bueno, el espacio suficiente para qué, para que se pueda iniciar la replicación. ¿Listo? Eso es lo que se llama horquilla de replicación, un espacio que me garantice el inicio de la replicación. Bueno, esa es la horquilla de replicación, acá la tenemos, horquilla. ¿Listo? Y la tercera característica que vamos a tener muy relacionada con esta segunda es que el proceso es bidireccional. ¿Alguien recuerda qué era eso de bidireccional? De dos direcciones. En dos direcciones, claro que sí. Entonces, ¿cómo así que bidireccional? ¿Ustedes acuerdan cuáles eran las direcciones que tenía el ADN? 5' y 3'. Perfecto, muy bien. Hablábamos de un 5' y un 3'. Entonces tenemos acá 5' a un lado, 3' al otro. La complementaria, ¿qué va a ser? Pues 3' a 5'. ¿Cómo ocurre el proceso de replicación? Cuando yo tengo el orden 3', 5', la replicación es hacia la derecha. Cuando yo tengo el orden 5', 3' es a la izquierda. ¿Por qué? Porque sí o sí la replicación se da siempre en orden 3', 5'. Es decir, que lo toma de acá hasta acá. ¿Listo? ¿Sí entendimos qué es lo de Sí, bidireccional? señora. Sí, señora. Recuerden que esto es algo, este proceso de replicación se da en minutos, ¿listo? O sea, esto es algo, una cuestión supremamente rápida. Entonces, mientras se va dando por una hebra, es decir, digamos por acá arriba también tienen que estarse desarrollando. ¿Listo? Pero ¿cómo ocurre el proceso? Bueno, ya podemos borrar todo, cuéntenme. Sí, señora. Sí, sí, señora. ¿Sí todos? Listo. Bueno, yo no escucho ni a Dayana, ni a qué, ni a Jara, ni a Wilches, José Luis, ¿qué se me hicieron? ¿Se me durmieron, hola? ¿O están ahí? Hola, profe. ¿Ahí están? Bueno. ¿Cómo ocurre el proceso de la replicación?
En primer lugar, vamos a tener en cuenta entonces unas enzimas. ¿Alguien recuerda que era una enzima? Por ejemplo, como la de la bromelina, la de la piña. Una proteína. Una proteína de carácter catalítico, es decir, que acelera procesos. ¿Listo? Entonces, las enzimas, ¿quiénes van a ser las que se presenten en la replicación? Vamos a tener una topoisomerasa. Vamos a tener nombres extraños, pero no se preocupen que no es nada del otro mundo. Después nos vamos acoplando. Topoisomerasa. Vamos a tener una helicasa. Vamos a tener a unas proteínas estabilizadoras. Vamos a tener a una primasa. Tenemos polimerasa. Y terminamos con ligasa. ¿Listo? Esas son las enzimas que van a participar en lo que viene siendo mi replicación. ¿Qué vamos a tener acá en cuenta? Entonces, la replicación, la finalidad es que si yo tengo una hebra, me salgan dos. ¿Listo? Esta es la finalidad. Que si tengo una hebra de ADN, salgan dos. ¿Cómo ocurre? Necesito que estén acá todos súper atentos mirando en pantalla, chicos, porque nos perdemos. ¿Están mirando ahí? Corrieron, ¿cierto? Ahí. Ahí se ve bien, profe. ¿Sí, ahí bien? Bueno, espérenme, prendo la luz porque... Listo. Ahí todos. Vamos entonces a empezar acá. No se preocupen, ya ahorita les doy el espacio para que empiecen a tomar apuntes. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a tener en este caso? Mi hebra de ADN. Entonces tengo yo acá, sí, se me abre por acá. Tengo por este otro lado y tarranda. ¿Listo? ¿Cómo era que se llamaba esta bolita donde iniciaba la replicación? La horquilla, ¿no? La horquilla de replicación. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que va a suceder? Nosotros sabemos que el ADN tiene direcciones, ¿cierto? Entonces vamos a darle direcciones. Vamos a decir que esta hebra... Déjame que borre acá un poquito. Listo. Vamos a decir que esta hebra que viene acá y baja tiene inicio en 3', es decir, que terminan ¿en dónde? ¿Cuál es la dirección? De 3' En a 5'. 5'. 5', ¿cierto? Es decir, que la de abajo inicia en 5' y termina en 3'. 3'. Muy bien. ¿Qué sucede? Vamos entonces a empezar. Nosotros tenemos acá dentro de mi ADN las bases nitrogenadas, ¿cierto? Que las bases nitrogenadas están unidas por ¿qué tipo de enlace? Fuentes de hidrógeno. Muy bien, tenemos puentes de hidrógeno. Miremoslos acá. Listo. Como esos puentes son los que me garantizan que mi ADN tenga esa forma así como tan recogidita, tan unida, ¿qué es lo primero que tiene que suceder acá para que se abra esa horquilla? ¿Qué sería? Direccionada, ¿no? Que se rompan, ¿cierto? Los puentes de hidrógeno. Tienen que romperse. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a empezar a hacer acá como un cuadro de convenciones para cada enzima. Vamos a colocar acá así la topoisomerasa así. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa primera enzima que es la topoisomerasa? Se va a ubicar en un punto cualquiera, el que ella quiera, de mi ADN, de tal manera que va a decir que a partir de ahí es que va a empezar la horquilla de replicación. ¿Listo? Es decir, que quien llega primero a poner pues pauta para la replicación es la topoisomerasa. Pero imagínense que claramente ella empieza a colocarse ahí. ¿Qué pasa después? Pues tiene que llegar una enzima, perdón, que se encargue de romperme esos puentes de hidrógeno. ¿Quién va a ser? Mírenla acá, la helicasa. Entonces ella llegó muy tranquilita, muy feliz. Acá vienen unos puentes de hidrógeno y la helicasa los rompió. ¿Cómo los rompió? ¿Qué pasó con las hebras? ¿Siguieron igual de juntas o se separaron?
Se Se separaron. separan, Se ¿cierto? separan. Claro, se tienen que separar. Bueno, pero imagínense que ellas se pueden enroscar solas. Si yo las dejo ahí, ellas se me vuelven a enredar solas entre ellas, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Eso no puede suceder. Entonces, ¿a quién llamamos? A las proteínas estabilizadoras. ¿Listo? Entonces se colocan acá sobre el esqueleto de azúcar y fosfato. ¿Listo? Se ubican ahí a los lados de tal manera que mis hebras no se vuelvan a enroscar, no se vuelvan a enredar. Se queden ahí quieticas mientras se da el proceso de la replicación. Luego, ¿qué sucede? ¿Será que ya ahí me quedó replicado? ¿Qué dicen ustedes? Ya me salieron dos. No, No, ¿cierto? Porque están sencillas, ellas son dobles, o sea, son dos hélices. No se puede generar. ¿Qué va a pasar? Va a llegar una enzima demasiado importante que se llama primasa. La vamos a colocar así como un cuadrito. Una vez ya está organizada mi horquilla de replicación, la primera enzima que llega es una primasa y se coloca acá. En la dirección que 3', 5'. Se coloca de primeritas. Como ella es muy buena amiga de la polimerasa. Ay, espérenme que acá me comí una sa. ¿Listo? ¿Qué va a hacer la polimerasa? Va a llegar junto a la primasa y ya la polimerasa me empieza a traer todas las otras bases nitrogenadas para volver a generar mi hebra. Entonces vamos a revisar acá algo. Mi ADN tiene muchas bases nitrogenadas, ¿cierto? Específicamente 4, ¿cierto? ¿Y cómo era que se llamaban? Esas 4 bases nitrogenadas. Guanina, Sí, timina, sí. citosina. Y me falta una. adenina, Y guanina. adenina, timina, guanina y citosina. Me van a Ujú. ustedes dar un orden cualquiera, el que ustedes quieran, de las 4. Empezamos acá. Adenina, ¿Listo? Seguimos. timina, Citosina. ¿Listo? Citosina, guanina, bueno, guanina, 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 ¿qué más? adenina, Ujú, timina. Timina. timina, listo. Y así sucesivamente. Bueno, todas estas bases están claramente sobre mi hebra antigua. Se tiene que generar la hebra nueva. ¿Qué hace la polimerasa? Empieza a traer todas esas bases nitrogenadas complementarias. Es decir, ¿cuáles? Las parejas de adenina, la pareja de timina, la pareja de citosina, la pareja de guanina y las empieza a organizar en una nueva hebra. Entonces, ¿cómo nos queda esa nueva hebra? ¿Quién me dice pues? Timina, Listo, empezamos. Y acá adenina. Ay, no se me- trabó la cámara, ¿no? Sí. Sí, sí. Espérenme que me toca reiniciar el celular porque está por acá. Espérenme a ver si de pronto con la cámara del computador algo se mejora. Hijo de madre, esta vaina. Justo. Chicos, ¿me escuchan ahí? Sí, señora. Espérenme porque no me quiere funcionar el computador ahorita. Ay, se me perdió el mouse. Ay, señor. Bueno, hasta el momento tenemos alguna duda sobre lo que hemos alcanzado a desarrollar. No, señora.
Simplemente un proceso, ¿listo? Por eso necesitaba necesitaba que estuvieran súper pendientes, pero esto no quiere funcionar. Pero buscamos otra forma. Listo, ahora sí. Un segundito. Listo. Ahí lo pueden ver mejor. Cuéntenme, por favor. No, profe, es que tiene el filtro. Profe, tiene el Ah, el filtro. filtro, ¿verdad? Listo, ahí, ¿cierto? ¿Sí se ve bien? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿No Sí, se se ve ve tan bien. borroso? No, se Qué veía. Sí se ve bueno. bien, profe. Bien, profe. Sí, yo pensé que se Sí, iba a ver sí, sí. borroso. Yo también lo pensé. Por eso siempre era el mejor el celular. Pero bueno, ya que se ve bien, pues Se ve aprovechemos. hasta con mejor color, profe. Sí, ¿verdad? Sí, verdad, se ve como con más color. Full HD 4K, profe. Sí, sí, sí. Mejor dicho, para que vean la cámara de la profesora. Ah, ya dijeron. Listo, pues. Bueno, ¿qué era lo que sucedía? Estábamos generando la hebra nueva. Empezaba en timina porque era la complementaria de adenina. ¿Qué más seguía? Adenina, Sigue adenina porque es complementaria a timina. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? guanina y citosina, Ujú, citosina, listo. timina y adenina. Timina y adenina. Y así sucesivamente, ¿cierto? Ese era el código o ese es el código de quién? De mi hebra nueva, que es complementaria con esta. Entonces ya acá decimos que salieron quién? Salieron ya mi hebra completica de ADN. ¿Qué pasa arriba? Vamos a mirar en primer lugar cuál es el código que tengo y qué es lo que sucede. Entonces, como esta hebra que está acá es complementaria a esta roja, porque son iguales, mírenlas, son complementarias, entonces vamos a colocar el código que iría acá arriba. ¿Listo? Entonces, si acá abajo está adenina, ¿qué va acá arriba? Timina, Timina. Luego, adenina, ujú, guanina, listo, citosina, listo, citosina, listo. timina y adenina. Mina y adenina. Perfecto. Y así sucesivamente, porque son muchas otras bases. Esta, ¿será que es igualita a esta? Mírenla. Esta Sí, antigua es exacta, ¿cierto? Por eso decimos, son dos copias iguales. Es decir, que la complementaria de esta va a ser igual a mi hebra molde. ¿Listo? A mi hebra antigua. Pero, ¿qué pasa en este caso? ¿Ustedes se acuerdan del proceso bidireccional? Que la replicación era bidireccional, que iba solo de 3' a 5'. Es decir, acá tenemos 3', coloquémoslo acá para que nos acordemos, y esta 5', entonces va hacia la derecha. ¿Qué pasa en este caso? Que la 3' la tengo acá y la 5' acá. ¿Para dónde coge? Izquierda. Para la izquierda, ¿cierto? Perfecto. Entonces la replicación tiene que venirse hacia dónde? Hacia la izquierda. Pero imagínense que acá ya la situación es diferente. ¿Cómo? La replicación se está dando en doble sentido a la vez. Acá, como ya es contrario, ¿qué va a pasar? La primasa, quien es la que primero llega, por eso se llama primasa, va a llegar acá. ¿Y con quién es que llega la primasa? con la polimerasa. Con polimerasa. Y entonces ellas solamente van a tener, ¿qué orden? Hacia la derecha. Entonces van a sacar complementaria de timina. ¿Cuál es? Adenina. Adenina, ¿Y complementaria de adenina? timina, Timina. Perfecto. ¿Qué pasó acá? Cogió y cortó ahí, así sucesivamente. Cortó ahí y volvió otra primasa por acá. ¿Y con quién volvió? Con la polimerasa. Y volvieron y recuperaron lo que serían las bases complementarias para guanina. Es decir, que ¿quién llega? Citosina. Listo. Y para citosina, guanina, Guanina.
Perfecto. Y así sucesivamente. Es decir, esta hebra que yo estoy teniendo acá, ¿sí? Si nosotros seguimos haciéndola, van a salir de a pedacitos, ¿sí ven? Son pedacitos chiquitos los que salen. Es decir, esa hebra que me salió acá, van a ser muchos pedacitos. ¿Cómo se va a llamar esa hebra? Esa hebra se llama la hebra discontinua. ¿Listo? Por lo tanto, si está la discontinua, ¿esta cómo sería? Continua. La hebra continua, claro. Discontinua.